Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Y esta mañana les quiero hablar de una palabra que cuando uno a veces habla con un compañero, ¿cómo andás? ¿Cómo está este año? Y bueno, a veces los primeros días del año uno empieza esperanzado. Piensa que cosas van a cambiar y hacemos cambios en nuestra vida, nos fijamos metas y tenemos esperanza. Pero ya cuando llega febrero, ya tenemos la cuesta de enero y la cuesta de febrero, y ya para marzo ya perdimos la esperanza, ya se nos acaba toda la historia. Pero yo esta mañana les quiero hablar de la esperanza que ata, sostiene y salva. Se lo vuelvo a repetir, la esperanza que ata, sostiene y salva. Y hay una palabra en el hebreo que se llama tikvah. ¿Se la pongo? Sí, tikvah. Y lo vamos a ver acá, esa palabra, tikvah. Vamos a ver ahora esta palabra. Y la palabra tikvah es una palabra bíblica que está ligada a una promesa de Dios, a la fidelidad de Dios y al poder soberano de Dios. Entonces vemos que en el hebreo la esperanza se llama tikvah, que significa, vuelvo a ponerlo, que significa cuerda, hilo, algo que se extiende y se sostiene. Se lo vuelvo a repetir. Tikvah en hebreo significa cuerda o hilo, algo que se extiende y se sostiene. Entonces vemos que la esperanza es como una cuerda que nos conecta con la salvación y nos impide caer. Todos y cada uno de nosotros hemos estado en un punto donde, como dice, por poco, como le pasó a Asaf, que dice que por poco mis pies resbalaron, pero no resbaló, porque tenía un problema. Asaf tenía envidia de lo arrogante, y bueno, había perdido la esperanza, pero dice por poco, hasta que entró en la presencia de Dios y vio la diferencia. Entonces vemos acá que cuando todo parece perdido, Dios nos da una cuerda para sostenernos. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado ese momento, esas situaciones, esas circunstancias, donde parecía que todo estaba perdido y de repente es como una cuerda que me ata y que me sostiene. Eso se llama la esperanza de parte del Señor. Se llama la tikvah en el hebreo. Entonces vemos que una persona, como le pasó a Julio, que uno está enferma, uno confía en el Señor Jesús aún sin ver la sanidad inmediata. Porque cuando, por ejemplo, oramos, y mucha gente oró, como el testimonio de su esposo y de la familia, mucha gente oró por él, pero seguía enfermo. No tenía la alta médica ni nada, ¿no? Pero había una esperanza. Y esa es la esperanza que viene de parte de Dios. Esa es la tikvah que Dios nos da en ese momento, es esa cuerda que Él nos tira o nos envía a ti y a mí en momentos muy difíciles y muy complicados. ¿Por qué hablo de esta palabra esperanza en el segundo domingo de este año? Porque el domingo pasado hablamos de poner todo en las manos de Dios para poder ver la mano de Dios en todo. ¿Y qué sucede? Vamos a necesitar tener mucha esperanza. Vamos a necesitar tener mucha confianza. ¿Por qué? Porque si tú escuchas las noticias cada fin de semana, es terrible. Es como leía en un meme, no sé cómo llamarle. Decía, paren el mundo que me quiero bajar. Es como decir, va a tanta velocidad. El sábado anterior fue Maduro ahí en Venezuela, ahora tenemos Irán que se está en llamas, y bueno, y tenemos los misiles apuntando a Europa. Y le digo, hermano, está hermoso, está. Para hacer planes a largo plazo, está bárbaro. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener esperanza. ¿En qué? En nuestro Dios. Confiar en Él. Porque si nos dejamos llevar por todas las novedades y las noticias que vienen, es terrible, es abrumador. Entonces vemos que
en el hebreo hay otra palabra que se llama yahán, y su significado es esperar con paciencia. Yahán, esta palabra. Esperar con paciencia. Confiar mientras se sufre. Porque confiar mientras se sufre no es fácil. Pero es confiar mientras yo estoy sufriendo. ¿Y qué dijo Job? Job dijo, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Miren esta palabra, esto está en la Nueva Traducción Viviente, y en la versión Reina Valera creo que dice que aunque Él me matare, yo en Él voy a esperar. Entonces vemos acá que Job dice, Dios es mi única esperanza. Y si usted lee el libro de Job, fue terrible. Perdió todo, perdió sus hijos. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué dijo él? Aunque me mate Dios, porque estaba lleno de llagas, dice, yo voy a confiar en Él. Esa es una fe preciosa. Y Él, esa esperanza, ahí es donde el Señor lo ata con esa cuerda, lo ata con ese hilo y lo sostiene. Y la otra palabra en hebreo es kabaj, kabaj, y significa esperar activamente, significa entrelazar, fortalecerse mientras se espera. Entonces, mientras yo estoy esperando, en vez de tibá es kabaj. ¿Por qué? Porque estoy esperando activamente, estoy confiando activamente. Yo sé que mi Dios me va a ayudar, yo sé que mi Dios me está ayudando y yo sé que estoy en esta situación, pero Él me va a sacar adelante. Hay una esperanza. Entonces vemos que en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan, kabaj, los que esperan, los que confían, tendrán nueva fuerza. Porque esperar en Dios nos transforma y nos fortalece. La espera de Dios en todos nuestros asuntos es una espera para transformar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, Señor, transfórmame? Me acuerdo de esa canción, transfórmame, tócame, aquí estoy. Hemos cantado tantas cosas que no sabíamos el significado. Pero sin embargo, Dios toma en cuenta. Señor, cámbiame, transfórmame. ¿Le ha pedido usted eso? Y bueno, Él está haciendo eso. Porque la espera transforma y fortalece tu vida. Es una esperanza, esta esperanza que nos da el Señor, no es una esperanza pasiva. Es como decir, bueno, yo estoy esperando a Dios, y la mayoría de las veces cuando estamos bien bajoneados, bueno, que sea la voluntad de Dios, que sea como Dios quiera, pero estamos casi medio cuestionando. Pero esta esperanza de la cual yo le estoy hablando no es pasiva, es confiar mientras obedecemos. Porque si Dios está trabajando, Él siempre lo que requiere de nuestra parte es obediencia. Porque es lo primero que nosotros hacemos, desobedecer. Entonces es un trabajo que Él está haciendo en nuestra vida y mientras esperamos debemos vivir en justicia. No podemos tomar la justicia por nuestra propia mano. Entonces está la otra palabra en el hebreo que es mahasé. Mahasé significa refugio y lugar seguro. Mahasé es un refugio, un lugar seguro. Y el Salmo 146, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. No dice que va a poner la esperanza, sino que está. Entonces vemos que la esperanza en nuestra vida es la que nos sostiene en medio de esas pruebas. Usted lo ha comprobado. En medio de esas pruebas, mire, son tantas las cosas que yo le podría contar y que he contado en la iglesia. Porque en cuántos momentos ha llegado el punto donde nosotros nos desanimamos. ¿Ha estado desanimado usted? Amén. Bueno, yo recuerdo, hermano y amigo, que en 30 segundos, siempre digo,
fue de dejar todo hace 10 años atrás. Dejar la iglesia, dejar todo, es como decir, ese momento era tocar fondo. Y sin embargo, sí, dejar. ¿Para qué voy a seguir? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? En ese momento vino claramente, dice, no, pero esto no es de Dios, esto es del mismo diablo. Es como si él, ese rayo de luz, para iluminar de dónde venía esto, entonces vemos que él nos protege en contra de ese que está muy cerca, el desánimo, que es lo contrario de ánimo, que nos lleva a querer tirar todo. ¿Ha estado usted en ese punto? Está desanimado, lo que quiere es tirar todo. Pero sabe, hermano, la esperanza que Dios nos da nos lleva a perseverar. Hoy hay muy poca gente que esté dispuesta a perseverar. Perseverar significa seguir firme, porque esa perseverancia que Dios nos da, lo que hace es purificar nuestro corazón. Porque de eso se trata. Ahora, tenemos un ejemplo. Ahí en Lamentaciones, capítulo 3, 19, 24, Jerusalén estaba destruida, había dolor, había ruina, había pérdida, no había señales externas de ningún cambio. Pero Jeremías hace algo espiritual y elige algo, en ese momento, elige pensar de una manera diferente. Entonces tenemos acá la escritura de Lamentaciones que dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Y dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Hasta aquí esta palabra del Señor del libro de Lamentaciones. Vemos acá que Jeremías, lo primero que está haciendo, no está negando el sufrimiento. Era consciente, porque la imagen, quiero que lo dejen, la imagen del ajenjo y de la hiel, en otra versión, está hablando de una amargura profunda que estaba en él. Y acá vemos que la fe bíblica, no ignora el dolor. Lo que hace la fe bíblica lo lleva delante de Dios. Entonces vemos que recordar el sufrimiento no es falta de fe. Al contrario, Dios permite para que nosotros expresemos honestamente, sinceramente, nuestra aflicción delante del Señor. ¿Y cuántas veces le hemos ido y le hemos dicho y empezamos, Señor, esto? Bueno, usted ya sabe la manera que usted le dice. Mi esposa es especialista porque ella siempre dice, fui y me quejé, porque ella es muy quejosa. Y bueno, y Dios la sigue tratando lindo. Entonces, ¿qué pasa? Va y expresamos, porque lo que no podemos ir a Dios es ir con mentira, decirle estoy bien, eso se llamaría religiosidad. Es esconder algo que no es verdad. Si estoy en el hoyo, Señor, sácame del hoyo. Si estoy mal, Señor, estoy mal. Entonces vemos que acá, que Jeremías hace memoria de su dolor y de ese lugar donde tenía tanta hiel, porque son significados muy profundos, ajenjo y hiel. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado ahí. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Él vio la destrucción de Jerusalén y estuvo por años anunciando que venía la destrucción. Y el pueblo ignoraba. Al contrario, lo metieron en el hoyo, en el pozo, por decir la verdad. Y hermano y amigo, hoy te va a costar. Y la gente te va a tirar al hoyo si tú te animas a confesar la verdad.
Porque la gente quiere escuchar lo que ella quiere. Pero si tú predicas la verdad de la palabra de Dios, y es muy posible que te quedes sin gente. Porque le pasó a Jeremías. El pueblo se quejaba de Jeremías, decía que estaba en contra del pueblo. Justamente ellos que tenían que escuchar la advertencia de Dios eran los que lo rechazaban. Entonces vemos que Jeremías, en medio de su dolor, recuerda algo que tú y yo nunca podemos olvidar, que es la fidelidad de Dios. Porque reconocer con sinceridad nuestra condición nos hace recordar que Dios es un Dios que es fiel. Porque Él hace un giro acá en su oración. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. ¿Por qué? Porque acá hay un cambio intencional de parte de Jeremías que decide traer a memoria. Porque cuando nosotros estamos mal, la mayoría de las veces estamos profundamente mal porque olvidamos la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios. Nos centramos en el problema, pero no miramos hacia el Señor. Y vemos acá que las circunstancias para Jeremías no habían cambiado. Y hay momentos que te vas a encontrar en este año que tus circunstancias no van a cambiar. Quizás tus circunstancias puedan seguir por un tiempo determinado. Pero ¿sabe lo que pasó con Jeremías? Hubo un cambio de enfoque en su corazón. Y cuando nosotros hacemos ese enfoque siempre por la gracia del Espíritu de Dios, vemos que hay algo que cambia el enfoque en nuestro corazón. Porque la esperanza comienza en nuestro corazón cuando elegimos pensar en lo que Dios es. Porque hay muchas veces que nosotros sentimos una cosa porque nos olvidamos de quién es Él. Y recordar no es algo que es automático. Porque si nosotros pudiésemos recordar automáticamente, no tendríamos el problema. Pero sin embargo es un proceso donde me lleva a pensar y decir, como me pasó, Señor, esto viene de ti, esto no viene esto es el mismo diablo que me está metiendo la traba. ¿Me entiendes? Porque Él viene, se trata en el momento cuando tú estás más golpeado, de tirarte al suelo. Entonces vemos que es un acto de fe, es la bondad de Dios que viene a tu vida. Y lo que hace Jeremías, hace algo que es fundamental. Porque dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él empezó a recordar. Porque, ¿sabe, hermano y amigo? Israel merecía el juicio. Y muchas veces nosotros merecemos el juicio. Muchas veces hay situaciones que nos han llevado tan lejos que merecemos el juicio. Pero, ¿sabe? Hasta el día de hoy Israel sigue existiendo. Y hasta el día de hoy nosotros también estamos existiendo. Porque ¿cuántas cosas mereceríamos otra cosa? Pero sin embargo, Dios nos extiende su misericordia. Y hay algo que es determinante para ti y para mí esta mañana. Nosotros no vivimos por nuestros méritos, sino por la misericordia constante de parte del Señor. Porque, hermano y amigo, la misericordia detiene el juicio. La misericordia te sostiene a ti y me sostiene a mí en medio de la ruina, como hizo con Israel. Y la misericordia es la razón por la cual aún hay esperanza. Porque si no tendríamos un Dios que es misericordioso, bondadoso, bueno, ¿dónde estaría nuestra esperanza? Si Él actuara como actuamos nosotros muchas veces, que le bajamos lo tachamos, como decía Papi Miller. Él decía que al principio de su ministerio iba tachando, hasta que después veía que Dios lo levantaba de vuelta. Entonces dice, yo dejé de tachar. Seguro, porque uno va creciendo también en el ministerio y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces hay algunos que nosotros ya lo hemos desechado. A veces nos pasa con los hijos. Nosotros pensamos, bueno, este no va a cambiar más.
Y no, yo lo que tengo que hacer es tratar de cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y qué más? Hay promesa para mi vida, hay promesa para tu vida. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? ¿Qué mérito tenía el carcelero? Ninguno. ¿Sabes lo que le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir, hermano y amigo, que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, hay consecuencias para tu familia. Pero lo olvidamos, no recordamos la palabra. Entonces vemos que lo que dice Jeremías, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y dice que aunque el día anterior fue un día muy difícil, ¿ha tenido días difíciles usted? Y muchos, ¿no? Tal es así que son como la arena del mar los días difíciles. No los podemos ni contar. Pero sabe, hermano, el día anterior fue difícil, pero la gracia de Dios continúa. Sigue estando ahí. Porque Dios, hoy está mucho en auge el reciclaje, ¿vio? Pero Dios no recicla misericordia. Dios da nueva misericordia. ¿Y cuándo la da? Cada mañana. Porque cada mañana a tu vida y a mi vida viene esa porción de gracia. Y la palabra gracia significa el bien que no merezco. Porque eso es la gracia de Dios. Algo que recibo que yo no estoy mereciendo. Pero Dios me sale al encuentro y me bendice. Por eso, hermano y amigo, la fidelidad de Dios no depende de nuestra estabilidad emocional. Porque ¿cuántas veces nos traicionan las emociones? Somos muy emotivos. Y actuamos como pensamos. Y vivimos conforme a la sensación que tenemos. Pero sabe, hermano, la esperanza práctica es, no importa lo que pasó ayer, hoy hay nueva misericordia de parte del Señor para ti y para mí. Entonces Jeremías termina esta oración dice, el Señor como porción de su esperanza. Acá hay un cambio de Jeremías, porque dice, mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. En Él, la Kabak, la Tikvá, Yabal, está, dice, yo voy a esperar en Él. ¿Por qué? Porque mi porción es Él. Y qué importante, hermano. En medio de toda la prueba, Jeremías declara, Dios mismo es mi herencia. Y hermano, usted lo podemos llegar a perder todo mañana. Lo podemos perder todo. Pero ¿cuál fue la esperanza de Jeremías? Dice, Señor, tú eres mi herencia. Y hermano, la verdadera esperanza no está en lo que Dios me da, sino en quién es Él. En quién es Él, quién es Jesús, quién es mi Padre, quién es mi Dios. Porque cuando todo se pierde, el único que se queda contigo es Él. Amén. Todo. Hay esa escritura que la miramos el domingo anterior, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te voy a dejar. Porque ¿cuántas personas, yo gracias a Dios no, pero cuántas personas han experimentado el abandono de padre, de madre? Pero dice, te dejó tu padre, te dejó tu madre, pero yo no te voy a dejar. Y esa es una ancla muy fuerte para tu vida y para mi vida. Entonces vemos que cuando todo se pierde, el único que queda es Él. Y esperar en Él es confiar en su carácter, en lo que Dios es, no en las circunstancias. Entonces vemos algo muy importante para ti y para mí esta mañana, que la esperanza no comienza cuando cambia la situación. Porque nosotros somos muy fácil de cambiar cuando cambió la situación. Pero a veces la situación puede seguir unos cuantos días, unos cuantos meses. No cambió. Pero sabe, hermano y amigo, la tikvá nace cuando nosotros recordamos quién es Dios. Cuando yo recuerdo y cambia el enfoque de mi vida, cambia el enfoque de saber que Él, porque
Jesús dijo, yo siempre voy a estar contigo. Y hermano, ¿cuántas veces pensamos, Dios me abandonó? Dios de esta no me saca. Pero sabe, hermano, debemos recordar esto cuando estamos justamente en el medio del caos. Y qué difícil que es recordar esto en el medio del caos. No es fácil. Yo no estoy hablando de facilidad. Pero debemos recapacitar quién es Dios y no recapacitar como nosotros hacemos en el problema. Perdió el trabajo. Muy bien. ¿En qué está pensando? En la pérdida del trabajo. Perdió el dinero. ¿En qué está pensando? En la pérdida del dinero. Está enfermo. ¿En qué está pensando? En la enfermedad. ¿Tiene problemas económicos? ¿En qué está pensando? Problemas económicos. Porque, hermano y amigo, ¿dónde está esa tikvá de parte de Dios? Es cuando nosotros recordamos quién es Él. ¿Quién es Él? Porque ahí en Romanos 15:13 dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que le dé la paz que trae en el confiar en Él, que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Acá vemos algo poderoso en la palabra de Dios, que primero debemos creer, y eso se llama fe. Lo segundo que nos lleva a esa fe, nos lleva a ser llenos ¿de qué? De gozo y de paz. Y lo tercero es abundar en esperanza. Y lo cuarto es el poder del Espíritu Santo, dice Pablo, los llene de esperanza. Hermano, cuando nosotros recapacitamos quién es Dios, quién es nuestro Señor, qué es lo que Él ha hecho por ti y ha hecho por mí, nos lleva a esta palabra que el apóstol Pablo le dejó a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, 27, que dice así: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora, está hablando el día de hoy, se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que la riqueza y la gloria de Cristo son también para ustedes los gentiles. Quiere decir que esta palabra que el Señor nos está hablando esta mañana son para mí. Es para usted. Y dice Pablo, el secreto que antes estaba oculto, escuchen porque esto es muy importante y determinante. El secreto es que Cristo, ¿qué pasa? Vive en nosotros. ¿Cómo? Vive en mí. Nah. ¿No vive en el cielo Él? ¿No está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Dónde vive Él? En mí. En mí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y quién lo dijo? Su palabra. Amén. Si Él lo dice, el secreto es, y esta mañana hay un secreto revelado, tan poco pensado, tan poco utilizado, tan poco puesto en nuestra memoria. Cristo vive en usted. Y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. En otra versión, dice, a esto Dios le quiso dar a conocer las cuales son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes y la esperanza de gloria. ¿Por qué no te fuiste, Julio? Porque Cristo estaba en ti. Y porque Cristo está en ti y está en mí. Pero nos cuesta esto, ¿no? Es muy fuerte para creer esto. Bueno, en Pablo sí. En Moisés sí. En Jeremías sí. Pero en nosotros, en los gentiles. ¿Sabe, hermano? El Dios de esperanza vive en mí y vive en usted. Usted puede estar en cualquier parte, pero usted nunca va a estar solo.
Cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo me voy a un sitio y uno dice, yo me acuerdo que cuando recién comencé en la iglesia, yo iba a buscar la presencia de Dios a la iglesia. Cuando era niño pensaba como niño. Pero ahora experimento la presencia de Dios todos los días. Porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. No dice, yo voy a estar con ustedes cuando usted vaya a la iglesia. Seguro que en la iglesia Él se presencia de otra manera diferente. Por eso es importante cuando venimos a la iglesia abrir el corazón. ¿Por qué? Porque Él se pasea en medio de nosotros. Y mientras yo abro el corazón, estoy alabando, adorando al Señor, y también el que está al lado mío, quizás en medio de esa oración que usted ni sabe porque está orando a Él, el que está al lado suyo está siendo fortalecido. ¿Me entiende? Tenemos que volver a ser iglesia y a vivir como iglesia y a compartir como iglesia y abrir el corazón. Hoy usted va a muchos sitios y no le dejan abrir el corazón, no lo dejan alabar. ¿Me entiende? Y eso es muy difícil que lo encuentre porque el que está delante pierde el control. Pero hermano, en la iglesia el control lo tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que comunico. Y eso es lo que quiero dejar cuando me vaya de acá. Cuando se cumpla mi tiempo. ¿Me entiende? Entonces tenemos, eso hoy no está. Porque todo son cosas que debemos hacer sin dejar que Él haga en mi vida. Estamos tan comprometidos con hacer algo por Dios en vez de dejar que el Señor haga algo en mí para que yo pueda hacer. Y a veces no es tanta actividad como la que sucede hoy en día. Hay un activismo para que la gente no se vaya. Pero llega el momento que está hundido y lo primero que hace es dejar todo. ¿Por qué? Porque no ha habido un obrar del Espíritu de Dios en su corazón. Y hay que dejarlo a Él que obre en mi ser, que obre en su vida. Porque hermano, Pablo dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. ¿Cuáles son los vasos de barro? Somos nosotros. Y acá Jesucristo, que en el Antiguo Testamento era la tikvá, vemos que Él es la cuerda que no se va a romper. Él es la cuerda viva que vive en mi ser y es la garantía de que voy a ver la gloria de Dios. Porque a eso fui destinado. Y acá hay algo importante que en el Hebreo, capítulo 16, 18 al 20, quiero que lo ponga Diana, cambia la imagen desde una cuerda o un hilo que era en el pasado, en el Antiguo Testamento, pasamos a tener un ancla. Un ancla. Y dice Pablo así, ahora bien, como Dios no miente, ¿sabía usted que Dios no miente? Y que Dios no es hombre para mentir. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. ¿Usted está creyendo esta palabra? Que Dios le va a dar lo que a usted le prometió. Por eso muchas veces cuando hablo, le digo, vaya al comienzo de su vida, ya cuando se convirtió. Ahí hubo palabras que Él le habló a usted, que usted ya olvidó. Vuelva a recordar como Jeremías. Voy a recordar, porque ahí es como que vino el chip, hoy que estamos con los chips. Y ahí ya, ni bien comencé, porque yo me acuerdo cuando comencé, yo empecé a confesar a Jesús, y le contaba a este, le contaba a aquel. Quiere decir que pasaron, venía gente al negocio y me preguntaba, ¿qué ministerio tiene usted? Yo no tengo ministerio. ¿Cómo no tenés ministerio? No tengo ministerio. ¿Y a qué vas a la iglesia? Porque hay iglesias que hacen mucho énfasis en el ministerio, en lo que yo puedo hacer, no lo que Él hace. Y me decía, ¿y a qué va? Dice, a la iglesia. Digo, mira, yo voy a alabar y adorar al Señor Jesús. Yo voy a la iglesia por Él. A mí me miraba con cara rara y dice, este es un bicho de otro lado. Y es verdad.
Ahora, ¿sabe qué pasó? Pasaron como 10, 12 años y me di cuenta que tenía un montón de ministerio. Tenía el ministerio, daba testimonio de Jesús. Iba a los hospitales y oraba. Y Dios lo sanaba. Me acuerdo que fui una vez a un hospital de niños, que después de muchos años vino una mujer ahí en una reunión en Buenos Aires. Me dice, yo fui la que llamé, dice, para que enviaran a orar. Y te vi un niño que tenía 2 años y tenía meningitis. Y usted sabe que a esa edad la meningitis, tú que has estado en el hospital, eso es muy difícil que salga, ¿no? Y Dios lo sanó, Dios lo levantó. Ahora, yo iba y oraba y volvía. Y esa mujer dice, yo era la persona que llamó. Entonces, ¿qué sucede? Tenía un ministerio, pero no andaba revoleando el ministerio tipo la bandera, tipo poncho. Entonces me di cuenta que tenía un montón. Ayuda. De la ayuda mutua no se olviden. Y uno ayudaba. Cuando antes no ayudaba nada. Cuando antes no hacíamos nada. Y de la noche a la mañana Él puso ese querer, ese sentir y el hacerlo por su buena voluntad en nuestro corazón. Y empezamos a ayudar. A Mar del Plata, a Tucumán, a los hogares de niños. Todas cosas que Él ponía, no idea nuestra. Entonces vemos que lo importante es que uno esté con Él. Entonces vemos acá que dice Pablo, esta confianza nos da plena seguridad y es como un ancla. Un ancla. Es como un ancla de un barco. Y dice que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más seguro. Lo hizo para dejarlo... ¿sí? El lugar más sagrado. Al lugar más... bueno, acá dice, traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró a un lugar más sagrado. Dice, lo hizo, ¿para qué lo hizo? Para dejarnos libre el camino hacia Dios. Pues Cristo es para mí siempre el jefe de los sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Quiere decir que esa ancla te mantiene quieto, estable. Por eso vemos tanta inestabilidad en las personas. ¿Me entienden? Pero si yo creo que Cristo vive en mí, la cosa cambia. Porque sabe, hermano y amigo, Jesús no solo nos sostiene, sino que Jesús impide que nosotros naufraguemos como un barco a la deriva. Entonces, cuando todo se derrumba, y puede pasar, como le pasó a Jeremías, traigo a mi corazón y tengo esa esperanza. Porque cuando hoy a veces nos sentimos muy vacíos. ¿Se ha sentido vacío usted? Bueno, hermano, tiene que recordar que Cristo está dentro suyo. Recuerdo una mujer que buscaba a Dios y lo buscaba por fuera, estaba llena de problemas. Y una mañana el Señor le dijo, no me busques por fuera, estoy dentro. Y dentro está más cerca que fuera, ¿no? Y ese pensamiento, hermano, debemos tenerlo nosotros en nuestro ser. Cuando la espera se alarga, hermano y amigo, no tire la toalla. No suelte esa cuerda, porque esa cuerda es la que te sostiene, esa ancla, la fe, la esperanza y el amor, no la sueltes. Hermano y amigo, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, para terminar, dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se oponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y aquí vimos algo importante, hermano. La fortaleza espiritual, y escúcheme bien, no está en el estar solo. Porque cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Quedamos solos. Hay gente que dice, mejor me quedo solo. Entonces, si estoy mal, nadie va a saber. Pero hermano y amigo, cuando comenzamos la reunión,
no somos personas para estar solos. Porque desde el día que Cristo vino a nuestro corazón, nos dijo, no se dejen de congregar. Nos dijo que debemos ayudarnos mutuamente. Nos dijo que a veces, hermano, uno necesita ni que sea un abrazo, un hombro. A veces sin palabras. Pero lo que yo no puedo hacer es quedar solo. Y sabe, hermano, acá vemos que cuando la esperanza está sola, ¿sabe lo que sucede? ¿Quiere saberlo? Se debilita. Ahora, cuando está compartida y afirmada, se fortalece. ¿Cuántas veces uno puede llegar a la iglesia sin que nadie te diga nada, pero solamente escuchar una canción? Y tú dices, Dios me habló. A través del pastor, no, es una canción. Porque necesitaba escuchar eso. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Entonces, hay algo acá, hermano, que es muy importante. No enfrentes las pruebas solos. Se lo vuelvo a repetir, vamos a decirlo. No debo enfrentar las pruebas solo. ¿Qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Entonces vemos los matrimonios. Hoy es muy fácil tirar todo. Hoy es tan fácil tirar lo conocido para nuevo desconocido. Pero hermano, un matrimonio entrelazado con la cuerda de Dios no se rompe fácilmente. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando ya perdemos la esperanza. Por eso qué importante es la tilbá, la esperanza que Dios nos da, la esperanza que está ahí como un ancla que las mismas personas de Jesús. Porque hermano y amigo, ¿cuántos se han ido de la iglesia y quedaron solos? Y yo le voy a decir esta mañana, una oveja sola es alimento para los lobos, para los osos y para los leones. Se fueron por un problema. Y hermano, ya no hay más problema. Tal vez sí que uno dice, no, están todos tranquilos. No, hermano. ¿Sabes qué pasa? No te apartes nunca. No te apartes nunca de aquello que Dios te dio. Y Dios te ha dado a Cristo para que sea una fuerza, una fortaleza en tu vida, para que sea tu salvación, pero también para que lo compartas. Y no puedes dejar. Y mire lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. ¿Lo puede decir usted? Vamos a decirlo por la fe esta mañana y por esa certeza. Dígalo conmigo. Ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Vamos a repetirlo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Amén. Amén. Y quiero que vaya a Romanos 5. Romanos 5. Para terminar esta reunión. ¿Qué pasa? La esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, si usted es cristiano y verdadero, usted jamás va a perder la esperanza. Y dígalo, jamás perderé mi esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando Jesús dice que vendremos con el Padre y haremos morada con Él? Dice el Evangelio de San Juan.
¿Y cómo viene el Padre y el Hijo a morar en mi ser? Por medio del Espíritu Santo. Hermano, entonces, la esperanza de Dios no te va a decepcionar. La esperanza de Dios es aquello que conforta tu corazón. Por eso, si en esta mañana has venido sin esperanza o has perdido tu esperanza, recapacita. Tú eres un hijo de Dios y Él te ha atado con cuerdas de amor que no van a soltar. Y la cuerda de 3 dobleces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la fe, la esperanza y el amor. Es la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Ahí está esa cuerda. Ahí está esa ancla que es Cristo mismo, que no te suelta. Por eso esta mañana Pablo dijo 3 cosas permanecen y durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe la necesitamos, la esperanza la necesitamos hasta llegar allá. Pero allá veremos a qué. El cual anhela mi alma mirar a esos ojos tan llenos de gracia y de amor. Porque ahí veré a aquel que me amó. En la preciosura, en la hermosura de su santidad. Y cuando llegue allá, por medio de esa fe que Él me dio y que Él te dio, por ese medio de la ancla, de la timba, que Él te echó ese cable y te ató con esas cuerdas de amor. Imagina lo que será ver el rostro de Jesús en esa plena gloria cuando uno llegue ahí y escuches: bienvenido a casa, te estaba esperando. Y la sorpresa más grande será estar ahí. Porque en verdad no lo merezco. Pero Él me ha atado con las cuerdas de su amor. Y hay una canción que dice: y aunque pase el tiempo, sé que su promesa cumplirá. De ver su gloria ya, de estar en su presencia ya eternamente. Ahora hay lucha, ahora hay ataques, pero hay un ancla, hay una cuerda que me ata, hay una cuerda que te ata. La cuerda de amor. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, eres el hombre más dichoso que camina en esta tierra. Si tú lo tienes a Él, no te falta nada. Porque no hay otro como Él. No hay otro tan glorioso. No hay otro tan poderoso como Cristo. Dígalo conmigo. El que me levanta. Levante sus manos al cielo, reconociendo que es Él que me levanta y me da seguridad. Yo no sé lo que vendrá. Oh, Él lo tiene. Aleluya. Y es tu amor que me sostiene, el que Me levanta. Y está aquí esta mañana, está aquí para levantar y fortalecer las manos caídas por medio de la esperanza, la gracia y el amor de Cristo. Él tiene el control. Aleluya. y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me lava, me da seguridad. Y
Señor, lo creo esta mañana. Señor, recibo tu palabra. Y hago un hueco esta mañana en mi corazón. Porque es tu gracia y tu gran amor la cual me ha traído y me ha sostenido hasta aquí. Y yo no sé lo que será mañana, pero yo sí sé quién eres tú. El Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios que me guarda, el Dios que me cubre, el Dios que me levanta. Y aquel que prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, yo sé que tú estás en mí, que vives en mí y que soy tuyo, que pertenezco en el nombre de Jesús. Aleluya.